No dejes que el pasado te enslave. Historia de libertad interior. A los 8 años, Alejandra vio cómo su padre asesinaba a su madre delante de sus ojos. Durante 30 años vivió como esclava de ese momento, hasta que descubrió el secreto que no solo la liberó, sino que la convirtió en una de las terapeutas más reconocidas de España. Si tú también sientes que tu pasado te tiene prisionero, si cargas traumas que parecen imposibles de superar, esta historia va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder que tienes para liberarte. Antes de comenzar, si sientes que esta historia podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar, suscríbete a Relatos con Sabiduría, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que siempre es posible liberarse del pasado. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que transforman vidas. Esta es la historia más poderosa que he escuchado sobre liberación interior, sobre cómo transformar el trauma más devastador en el propósito más luminoso. Es la historia de Alejandra Vega, una mujer que descubrió que no somos prisioneros de nuestro pasado, sino arquitectos de nuestro futuro. Todo comenzó en una noche de noviembre de 1993, en un pequeño apartamento de Málaga. Alejandra tenía apenas 8 años cuando se despertó por los gritos de su madre, Carmen, quien discutía violentamente con su padre, Rafael, un hombre con problemas severos de alcoholismo y violencia doméstica. «Esta vez te vas a morir», gritaba Rafael con una rabia que helaba la sangre. Alejandra se escondió detrás de la puerta de su habitación, temblando, esperando como siempre que la tormenta pasara. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, su padre tomaría una decisión que marcaría para siempre la vida de una niña inocente. Carmen intentaba protegerse con las manos cuando Rafael tomó un cuchillo de cocina. «Por favor, Rafael, piensa en Alejandra», suplicaba su madre con una voz quebrada por el terror. «Ella está durmiendo, no hagas esto». Pero Rafael ya no era el hombre que una vez había amado a Carmen. Era un monstruo creado por el alcohol, la frustración y años de violencia acumulada. Lo que pasó a continuación grabó en la mente de Alejandra imágenes que la perseguirían durante las siguientes 3 décadas. El grito desgarrador de su madre resonó por todo el apartamento. Alejandra vio cómo la vida se escapaba de los ojos de la mujer que más amaba en el mundo. Rafael, al darse cuenta de lo que había hecho, miró hacia la habitación donde Alejandra lo observaba todo, paralizada por el shock más absoluto. «Tú no viste nada», le dijo su padre con ojos vacíos, antes de huir por la ventana dejando a una niña de 8 años sola con el cuerpo sin vida de su madre. Alejandra permaneció en shock durante horas, hasta que los vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía. Cuando encontraron a la pequeña, estaba sentada junto al cuerpo de su madre, susurrándole que todo iba a estar bien, que papá volvería a casa y pedirían perdón por la broma tan fea que le habían hecho. Rafael fue capturado 3 días después y condenado a 25 años de prisión. Alejandra fue enviada a vivir con su abuela materna, doña Esperanza, una mujer de 67 años que se convirtió en su único refugio en un mundo que de repente había perdido todo sentido. Pero el verdadero daño no estaba en lo que había perdido esa noche. El verdadero daño estaba en lo que esa experiencia había grabado en su alma, la creencia profunda de que el amor siempre termina en dolor, que las personas cercanas siempre te traicionan,
que el mundo es un lugar peligroso donde no se puede confiar en nadie. A los 8 años, Alejandra no solo había perdido a su madre, había perdido la capacidad de creer en la bondad humana, en la posibilidad de ser feliz, en la idea de que merecía amor verdadero. Durante los siguientes 30 años, Alejandra viviría como prisionera de esa noche. Cada relación que intentaba construir se desmoronaba por su incapacidad de confiar. Cada oportunidad de felicidad la saboteaba inconscientemente porque una parte de ella creía que no merecía cosas buenas. Lo que Alejandra no sabía es que estaba a punto de descubrir uno de los secretos más poderosos del universo, que nuestro pasado no determina nuestro futuro, sino que es la forma como interpretamos nuestro pasado lo que crea nuestra realidad presente. Durante su adolescencia, Alejandra se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo un trauma no sanado puede envenenar cada área de la vida. A los 16 años ya había sido expulsada de 2 colegios por comportamiento agresivo. A los 18 había intentado suicidarse 3 veces, convencida de que su vida era una maldición que solo traía dolor a quienes la rodeaban. Su abuela Esperanza, que la amaba profundamente pero no sabía cómo ayudarla, la llevó a más de 10 psicólogos diferentes. Alejandra tiene un trastorno de estrés postraumático severo, le explicaban los especialistas. Va a necesitar medicación de por vida y terapia intensiva durante años. Pero los medicamentos solo adormecían el dolor sin sanarlo. Las terapias tradicionales solo le daban herramientas para manejar su trauma, no para liberarse de él. Alejandra se sentía como una paciente crónica condenada a vivir para siempre con las cicatrices emocionales de esa noche horrible. A los 23 años, conoció a David, un joven profesor de educación física que trabajaba en la misma escuela donde ella había conseguido empleo como secretaria administrativa. David era todo lo que ella había soñado en un hombre: gentil, paciente, comprensivo, capaz de ver belleza en ella incluso cuando ella no podía verla en sí misma. Alejandra, le decía David durante los primeros meses de relación, sé que has pasado por cosas terribles, pero conmigo estás segura. Yo jamás te haría daño. Por primera vez en su vida adulta, Alejandra comenzó a experimentar algo parecido a la felicidad. Se permitió soñar con un futuro diferente, una casa pequeña, tal vez hijos, una vida normal, lejos de las sombras de su pasado. Pero las heridas no sanadas tienen una forma cruel de sabotear exactamente lo que más necesitamos. Cuanto más la amaba David, más aterrorizada se sentía Alejandra. Es demasiado bueno para ser verdad, se repetía. Va a lastimarme como me lastimaron antes. Mejor termino esto antes de que sea demasiado tarde. Comenzó a buscar defectos en David donde no los había. Se volvía histérica si él llegaba 5 minutos tarde, convencida de que estaba con otra mujer. Revisaba obsesivamente su teléfono, sus correos, buscando evidencia de la traición que su mente traumatizada estaba segura de que llegaría. Alejandra, me estás volviendo loco, le dijo David después de 2 años de relación. Te amo más que a mi propia vida, pero es como si estuvieras decidida a destruir lo que tenemos. Es como si quisieras que te lastime, y tenía razón. En las profundidades de su psique, Alejandra estaba programada para recrear el dolor familiar. Su vibración energética estaba sintonizada en la frecuencia del abandono y la traición, atrayendo exactamente las experiencias que confirmaran sus creencias más oscuras sobre el amor. La ruptura con David fue devastadora, pero no por las razones que ella esperaba.
fue devastadora porque confirmó lo que su mente de 8 años había decidido esa noche terrible, que ella era tóxica, que destruía todo lo que tocaba, que estaba condenada a estar sola para siempre. A los 26 años, Alejandra se había resignado a vivir como una espectadora de la vida. Trabajaba en empleos que odiaba, vivía en apartamentos pequeños y grises, mantenía relaciones superficiales que terminaban antes de que pudieran convertirse en algo real. «Soy un caso perdido», le decía a su abuela en una de sus visitas dominicales. «Estoy rota por dentro y no hay manera de arreglarme». Doña Esperanza, que había visto sufrir a su nieta durante tantos años, le respondía siempre con la misma frase: «Mija, el pasado es como una cárcel, pero la llave está en tus manos. El día que decidas soltar lo que ya no puedes cambiar, serás libre». Alejandra escuchaba esas palabras como quien escucha una canción bonita pero imposible. ¿Cómo se suelta algo que está grabado en el alma? ¿Cómo se perdona lo imperdonable? ¿Cómo se sana una herida que se había convertido en parte de su identidad? Lo que no sabía es que estaba a punto de encontrar respuestas a preguntas que había creído sin solución durante toda su vida adulta. A los 32 años, Alejandra trabajaba como recepcionista en una clínica de medicina alternativa en el centro de Málaga. Era un trabajo que había tomado por desesperación económica, sin ningún interés real en los tratamientos extraños que ofrecían: acupuntura, reiki, terapia regresiva, sanación energética. Todo eso son tonterías para gente rica que no tiene problemas reales, pensaba Alejandra mientras veía llegar pacientes que parecían buscar milagros en terapias que ella consideraba charlatanería disfrazada. Pero un martes de abril llegó a la clínica una mujer que cambiaría para siempre la perspectiva de Alejandra sobre la sanación y el poder que tenemos para transformar nuestras vidas. Se llamaba Doctora Elena Ruiz. Tenía 45 años, irradiaba una paz y una energía que Alejandra nunca había visto en ninguna persona. Pero lo más impresionante no era su serenidad, sino su historia. Alejandra, le dijo la doctora Ruiz después de varias semanas de verla en la recepción, ¿puedo invitarte a tomar un café? Hay algo que quiero contarte. Durante esa conversación, Elena le reveló algo que dejó a Alejandra completamente choqueada. Hace 15 años, yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Había vivido una tragedia familiar que me tenía prisionera, llena de rabia, resentimiento y completamente incapaz de ser feliz. ¿Qué tipo de tragedia?, preguntó Alejandra con curiosidad genuina. Mi hermana menor fue violada y asesinada por su novio cuando tenía 19 años. Yo la encontré. Durante años viví obsesionada con el odio hacia ese hombre, con la culpa por no haberla protegido, con la amargura que me estaba matando lentamente. Alejandra sintió como algo se movía en su pecho. Era la primera vez que conocía a alguien que había vivido algo comparable a su propia tragedia. ¿Cómo saliste de eso?, preguntó con una voz que temblaba ligeramente. Descubrí algo que cambió todo. Que no somos víctimas de lo que nos pasó, sino de la historia que nos contamos sobre lo que nos pasó. Cuando cambié mi historia, cambié mi vida. Elena le explicó que había dedicado los últimos 10 años a estudiar neuroplasticidad, programación neurolingüística, sanación energética y todas las disciplinas que ayudan a reprogramar la mente subconsciente donde se almacenan los traumas. Alejandra, le dijo Elena mirándola directamente a los ojos, puedo ver en ti exactamente la misma prisión emocional en la que yo estuve.
y puedo ver también el mismo potencial de libertad que yo descubrí. ¿Estarías dispuesta a intentar algo diferente? Por primera vez en años, Alejandra sintió algo parecido a la esperanza. No era una esperanza ciega o ingenua, sino la esperanza real que nace cuando conoces a alguien que ha caminado tu mismo camino y ha encontrado la salida. ¿Qué tendría que hacer? Primero, tendrías que estar dispuesta a cuestionar todo lo que crees que sabes sobre tu trauma. Segundo, tendrías que estar abierta a la posibilidad de que tu peor experiencia podría convertirse en tu mayor fortaleza. Y tercero, tendrías que tener el valor de hacer trabajo interior profundo, trabajo que tal vez sea incómodo al principio. Esa noche, por primera vez en 24 años, Alejandra se fue a dormir sin tomar los medicamentos antidepresivos que había estado tomando desde los 18 años. No porque se sintiera curada, sino porque por primera vez tenía una esperanza real de que la curación fuera posible. Tal vez, se dijo mirando al techo de su pequeño apartamento, tal vez sí hay una manera de salir de esta prisión. Elena le había plantado una semilla que estaba empezando a germinar. La idea revolucionaria de que el poder de Sinotochinnotis, liberarse del pasado, no estaba en manos de médicos, terapeutas o medicamentos, sino en sus propias manos. Al día siguiente, Alejandra tomó la decisión que marcaría el comienzo de su verdadera vida. Aceptó comenzar un proceso de sanación interior que la llevaría por un camino que nunca había imaginado posible. El proceso de sanación que Elena propuso a Alejandra no se parecía a ninguna terapia tradicional que hubiera experimentado antes. No se trataba de analizar infinitamente el trauma o de aprender a convivir con él. Se trataba de algo mucho más radical, reprogramar completamente la forma como su mente interpretaba y almacenaba esas memorias traumáticas. Alejandra, le explicó Elena durante su primera sesión, lo que te mantiene prisionera no es lo que pasó cuando tenías 8 años. Lo que te mantiene prisionera es el significado que le diste a lo que pasó. ¿Qué quieres decir con eso? Tu mente de 8 años decidió que lo que le pasó a tu madre era evidencia de que el amor es peligroso, de que las personas cercanas siempre te traicionan, de que tú de alguna manera causaste esa tragedia. Pero esas conclusiones no son la verdad, son interpretaciones de una niña aterrorizada. Elena le enseñó técnicas que Alejandra nunca había escuchado. Visualización creativa, trabajo con el niño interior, reprogramación de creencias subconscientes, sanación energética. Al principio todo le parecía demasiado esotérico, demasiado bueno para ser verdad. Pero después de las primeras sesiones, Alejandra comenzó a experimentar algo extraordinario. Por primera vez desde los 8 años, podía recordar la noche del asesinato de su madre sin sentir el terror paralizante que siempre la acompañaba. Es como si hubiera puesto una barrera protectora entre yo y esa memoria. Le contó a Elena con asombro. Puedo verla, pero ya no me destruye emocionalmente. Exacto, respondió Elena. Estás aprendiendo a ser observadora de tu pasado en lugar de prisionera de él. Durante las siguientes semanas, Elena guió a Alejandra a través de ejercicios que desafiaban cada creencia limitante que había desarrollado sobre sí misma, sobre el amor, sobre la vida. Quiero que te imagines, le dijo Elena en una sesión particularmente poderosa, que esa niña de 8 años no interpretó lo que vio como evidencia de su propia maldad, sino como evidencia de que había sobrevivido a lo imposible, que no se sintió culpable, sino orgullosa de su fortaleza, que no decidió cerrar su corazón
sino abrirlo aún más para honrar el amor que su madre le había dado. Al principio, Alejandra resistía estas nuevas interpretaciones. Suena bonito, pero no puedo simplemente fingir que las cosas fueron diferentes. No se trata de fingir, explicó Elena. Se trata de reconocer que la interpretación que hiciste siendo una niña traumatizada no es la única posible. Se trata de elegir conscientemente una interpretación que te empodere en lugar de una que te destruya. Después de 3 meses de trabajo intensivo, algo extraordinario comenzó a suceder en la vida de Alejandra. Su vibración energética, que había estado sintonizada durante décadas en frecuencias de miedo, resentimiento y autosabotaje, comenzó a cambiar hacia frecuencias de amor propio, perdón y posibilidad. Los cambios no eran solo emocionales, eran tangibles. Alejandra notó que las personas la trataban de manera diferente. Los conflictos que siempre había tenido en el trabajo desaparecieron. Comenzó a recibir oportunidades profesionales que nunca había imaginado. Su salud física, que había sido frágil durante años, comenzó a fortalecerse notablemente. Elena le dijo un día con lágrimas en los ojos: «Por primera vez en mi vida adulta, me despierto sin esa sensación de peso en el pecho. Por primera vez siento que tal vez sí merezco ser feliz». «Alejandra», le respondió Elena con una sonrisa radiante, «estás descubriendo lo que siempre fue cierto, que eres mucho más poderosa que cualquier cosa que te haya pasado, que tu trauma no te define, sino que la forma como eliges responder a tu trauma es lo que determina quién llegas a ser». Pero el verdadero milagro estaba apenas comenzando. Elena le tenía preparada a Alejandra una experiencia que completaría su proceso de liberación de una manera que nunca podría haber imaginado. 6 meses después de comenzar su proceso de sanación, Elena le propuso a Alejandra algo que la aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubieran trabajado juntas. «Creo que es momento de que visites a tu padre en la prisión. ¿Estás loca?», reaccionó Alejandra con una mezcla de pánico y rabia. «Ese hombre destruyó mi vida. ¿Por qué querría verlo? Porque mientras él siga siendo tu verdugo en tu mente, seguirás siendo su prisionera. Y porque hay una diferencia enorme entre perdonar para liberarte tú y perdonar para liberarlo a él». Elena le explicó que el perdón auténtico no tenía nada que ver con excusar las acciones de Rafael o con pretender que lo que había hecho estaba bien. El perdón auténtico era un acto de liberación personal, soltar el veneno del resentimiento que estaba envenenando su propia vida. «Alejandra, no tienes que sentir amor por tu padre, no tienes que tener una relación con él, pero sí tienes que liberarte del poder que él sigue teniendo sobre tu vida emocional». Después de semanas de preparación psicológica y emocional, Alejandra tomó la decisión más valiente de su vida. Visitaría a Rafael en la prisión de Al-Jaurín de la Torre, donde había cumplido ya 15 años de su condena. El día de la visita, Elena acompañó a Alejandra hasta la entrada de la prisión. «Recuerda», le dijo antes de despedirse, «vas como una mujer adulta poderosa, no como la niña asustada que él dejó atrás. Vas a recuperar tu poder, no a dárselo». Cuando Alejandra vio a Rafael después de 24 años, su primera reacción fue de shock. El hombre que había sido el monstruo de sus pesadillas durante tantos años era ahora un anciano de 67 años, encorvado, con cabello completamente gris y ojos que reflejaban décadas de culpa y arrepentimiento. «Alejandra,
logró decir Rafael con una voz quebrada. No esperaba que vinieras, no esperaba volver a verte nunca. Por primera vez en su vida, Alejandra pudo mirarlo no como la víctima aterrorizada de 8 años, sino como la mujer adulta que había aprendido a reclamar su poder. He venido a decirte algo y después nunca más nos vamos a ver. Rafael asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. He venido a decirte que durante 24 años has controlado mi vida desde esta prisión. Has determinado mis relaciones, mis decisiones, mi capacidad de ser feliz. Pero eso se termina hoy. Alejandra hizo una pausa, sintiendo cómo una fuerza desconocida se levantaba desde lo más profundo de su ser. No voy a decir que te perdono porque sé que eso es lo que quieres escuchar. Voy a decir que me perdono a mí misma por haber cargado tu culpa durante tanto tiempo. Me perdono por haber creído que yo tenía algo que ver con lo que hiciste. Me perdono por haber desperdiciado 24 años odiándote en lugar de amándome a mí misma. Rafael la miraba con una mezcla de asombro y dolor profundo. Y voy a decir algo más, continuó Alejandra, sintiendo una liberación que parecía física. Gracias. ¿Gracias? Preguntó Rafael confundido. Gracias porque tu acción me obligó a desarrollar una fortaleza que nunca habría descubierto de otra manera. Gracias porque tu ausencia me enseñó a ser mi propia protectora. Gracias porque tu oscuridad me obligó a encontrar mi propia luz. Cuando Alejandra salió de la prisión esa tarde, Elena la estaba esperando. ¿Cómo te sientes? Me siento, dijo Alejandra con una sonrisa que Elena nunca le había visto. Libre. Por primera vez en 24 años, me siento completamente libre. Esa noche, Alejandra escribió en un diario que había comenzado a llevar. Hoy recuperé mi vida. Hoy dejé de ser la hija de un asesino y me convertí simplemente en Alejandra. Hoy aprendí que el perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó. Es un regalo que te das a ti misma. La transformación de Alejandra estaba completa, pero el universo tenía preparado para ella un propósito que iba mucho más allá de su sanación personal. 3 meses después de su encuentro con Rafael, Alejandra experimentó una transformación tan profunda que las personas que la conocían desde hacía años literalmente no la reconocían. Su energía había cambiado completamente. Donde antes había amargura, ahora había compasión. Donde antes había miedo, ahora había valor. Donde antes había desesperanza, ahora había una fe inquebrantable en el poder de transformación que reside en todo ser humano. Elena, que había sido testigo de toda esta metamorfosis, le propuso algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Alejandra, creo que es momento de que compartas tu historia con otras personas que están pasando por traumas similares. ¿Yo? ¿Ayudar a otros? Preguntó Alejandra con incredulidad. Pero si apenas me estoy sanando yo misma, precisamente por eso, respondió Elena. Las personas que han atravesado el fuego y han emergido transformadas tienen un poder de sanación que ningún terapeuta tradicional puede ofrecer. Tú puedes darles algo que yo nunca podré, la prueba viviente de que es posible liberarse de cualquier pasado. Elena le había conseguido una oportunidad para hablar en un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica en un centro comunitario de Málaga. Al principio, la idea la aterrorizó. ¿Qué podía decir ella que fuera útil? ¿Cómo podía ayudar a otros cuando su propia sanación era tan reciente? Pero el día de su primera charla, algo extraordinario ocurrió. Cuando Alejandra comenzó a contar su historia, las 15 mujeres que estaban en esa sala la escucharon con una atención que podía cortarse con cuchillo.
No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una autenticidad brutal, con una compasión profunda y con una esperanza que se sentía real y tangible. Durante 24 años creí que era una víctima condenada a cargar para siempre las cicatrices de lo que mi padre le hizo a mi madre y me hizo a mí, les dijo Alejandra. Pero descubrí algo que cambió todo, que no somos lo que nos pasó, sino lo que decidimos hacer con lo que nos pasó. María, una mujer de 35 años que había sido maltratada durante 10 años por su esposo, levantó la mano temblorosa. Alejandra, pero ¿cómo se puede perdonar algo tan terrible? ¿Cómo se puede superar un odio tan profundo? No se trata de perdonar porque la persona se lo merece, respondió Alejandra. Se trata de perdonar porque tú te mereces liberarte. El perdón es el acto más egoísta y más sanador que puedes hacer. Es elegir tu paz por encima de tu derecho a odiar. Después de esa primera charla, Alejandra recibió más de 20 solicitudes de mujeres que querían trabajar con ella individualmente. Elena, viendo el don natural que Alejandra tenía para la sanación, le propuso algo que nunca había considerado: formalizarse como terapeuta especializada en trauma y liberación emocional. Alejandra, has descubierto algo que las universidades no enseñan, que la verdadera sanación no viene de analizar el trauma, sino de transformar la relación que tenemos con él. Eso es un don que muy pocas personas poseen. Durante los siguientes 2 años, Alejandra se formó intensivamente en todas las técnicas que Elena le había enseñado y muchas más. Estudió programación neurolingüística, terapia regresiva, sanación energética, constelaciones familiares. Pero su verdadera especialidad era algo que ningún libro podía enseñar: la capacidad de guiar a otros a través del proceso de liberación emocional, porque ella misma había caminado ese camino. Su consultorio comenzó pequeño: 3 pacientes por semana en el centro donde había conocido a Elena. Pero los resultados que obtenía eran extraordinarios. Personas que habían cargado traumas durante décadas experimentaban liberaciones profundas en cuestión de meses. Alejandra tiene algo especial, le decía Elena a los colegas que preguntaban sobre la nueva terapeuta. Tiene credibilidad emocional. Cuando ella te dice que es posible liberarse de cualquier pasado, le crees, porque puedes ver en ella que es verdad. 1 año después de comenzar su práctica terapéutica, Alejandra recibió una llamada que cambiaría todo otra vez. Era de una editorial de Madrid que quería que escribiera un libro sobre su proceso de sanación. Señora Vega, le dijo el editor, su historia está corriendo de boca en boca por toda Andalucía. Creemos que podría inspirar a miles de personas en toda España. Esa noche, Alejandra se sentó a escribir las primeras líneas de lo que se convertiría en su libro Libre del pasado: cómo transformar tu peor trauma en tu mayor fortaleza. El libro de Alejandra se convirtió en un fenómeno editorial inesperado. Libre del pasado no solo llegó a la lista de bestsellers de España, sino que comenzó a generar un movimiento de transformación personal que trascendía fronteras. Las cartas de lectores llegaban desde Argentina, México, Colombia, personas que encontraban en la historia de Alejandra la esperanza que habían perdido después de sus propios traumas. Estimada Alejandra, le escribía una mujer desde Buenos Aires. Durante 15 años viví como prisionera del abuso sexual que sufrí de niña. Después de leer tu libro y aplicar tus ejercicios, por primera vez siento que puedo ser libre. Tu historia me devolvió la fe en que la sanación es posible. Otro mensaje desde Ciudad de México decía: Alejandra,
Perdí a mi hijo en un accidente hace 3 años y creía que nunca podría superar esa pérdida. Tu enfoque sobre transformar el dolor en propósito me está ayudando a encontrar significado en mi tragedia. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por esta mujer que había convertido el trauma más devastador en una metodología de sanación que estaba transformando vidas por toda Hispanoamérica. Alejandra fue invitada a programas de televisión, radio y conferencias internacionales. Durante una entrevista particularmente emotiva en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, el periodista le hizo la pregunta que más la conmovió. Alejandra, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubieras vivido esa tragedia cuando eras niña? Alejandra se quedó en silencio por unos segundos, conectándose con una verdad profunda que había descubierto a través de su proceso de sanación. ¿Sabes qué, Juan? Durante años pensé que esa noche había destruido mi vida, pero ahora me doy cuenta de que esa noche me dio mi verdadera vida. ¿Cómo es posible eso? Porque si no hubiera vivido esa experiencia, nunca habría desarrollado la compasión que ahora tengo. Nunca habría entendido el sufrimiento humano a la profundidad que lo entiendo. Nunca habría descubierto la fortaleza interior que todos tenemos. Y nunca habría podido ayudar a las miles de personas que ahora están encontrando su libertad. ¿Estás diciendo que estás agradecida por haber vivido algo tan terrible? Estoy diciendo que estoy agradecida por lo que esa experiencia me permitió convertirme. No celebro el trauma, celebro la transformación. Esa entrevista fue vista por más de 2 millones de personas y generó una avalancha de solicitudes para trabajar con Alejandra. Su metodología, que había bautizado como liberación consciente del trauma, comenzó a ser estudiada en universidades de psicología en España y América Latina. El doctor Fernando Martínez, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, escribió sobre su trabajo. Alejandra Vega ha desarrollado un enfoque revolucionario que va más allá de la terapia tradicional. Su método no solo trata los síntomas del trauma, sino que transforma la relación fundamental que el paciente tiene con su experiencia traumática. Pero para Alejandra, el verdadero reconocimiento no venía de los académicos o los medios, sino de las transformaciones reales que veía en sus pacientes. Su consulta había crecido hasta convertirse en el Centro de Liberación Interior Alejandra Vega, con un equipo de 12 terapeutas formados en su metodología. Alejandra, le dijo Elena durante una de sus reuniones semanales. Elena se había convertido no solo en su mentora, sino en su socia y mejor amiga. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que has creado? Has convertido tu peor experiencia en una herramienta de sanación para miles de personas. Elena, a veces siento que todo esto es un sueño. Hace 5 años era una mujer rota que se despertaba cada día deseando no haber nacido. Ahora me despierto cada día emocionada por las vidas que podemos transformar. ¿Sabes cuál es la diferencia?, preguntó Elena. Cuéntame. La diferencia es que dejaste de ser víctima de tu historia y te convertiste en la autora de tu historia. Una tarde de viernes, mientras revisaba los expedientes de sus nuevos pacientes, Alejandra recibió una llamada que la emocionó más que cualquier reconocimiento que hubiera recibido. Era de su abuela Esperanza, que ahora tenía 89 años. «Mija», le dijo su abuela con voz temblorosa de emoción, «acabo de ver tu entrevista en televisión. Quiero que sepas algo. Estoy más orgullosa de la mujer en que te has convertido
que de cualquier cosa en mi vida. Abuela, sin ti nunca habría llegado hasta aquí. Tú fuiste quien me enseñó que era posible sanar, no mija. Yo te di amor, pero tú encontraste la manera de transformar el dolor en poder. Eso nadie te lo enseñó. Eso lo descubriste tú sola. Esa noche, Alejandra escribió en su diario: Hoy me di cuenta de algo extraordinario. Mi padre no destruyó mi vida esa noche de noviembre. Mi padre me dio el material en bruto con el que construí mi verdadera vida. Sin esa oscuridad nunca habría aprendido a crear luz. 5 años después de escribir Libre del pasado, Alejandra había establecido centros de liberación interior en 8 países de Hispanoamérica. Su metodología estaba siendo utilizada por más de 300 terapeutas certificados y había ayudado directamente a más de 10,000 personas a liberarse de traumas que habían determinado sus vidas durante décadas. Pero el momento más significativo de su carrera llegó de una manera completamente inesperada. Alejandra estaba dando una conferencia en el Palacio de Congresos de Madrid frente a 3,000 profesionales de la salud mental, cuando una mujer joven se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas. «Doctora Vega», dijo la joven con una voz que temblaba ligeramente, «mi nombre es Carmen Morales y quería contarle algo que tal vez la conmueva». Alejandra la escuchó con atención total. Hace 3 años, mi madre intentó suicidarse después de años de depresión causada por el asesinato de su hermana cuando era niña. Los médicos nos dijeron que no había mucho que hacer, que tendríamos que internarla en una institución psiquiátrica. El auditorio estaba en completo silencio. Entonces mi madre leyó su libro. Comenzó a trabajar con uno de sus terapeutas certificados. «Doctora Vega, hoy mi madre no solo está completamente sana, sino que acaba de terminar la Universidad de Psicología. Quiere convertirse en terapeuta para ayudar a otros como usted la ayudó a ella». Alejandra sintió cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. «Carmen, ¿puedo preguntarte el nombre de tu madre?» «Se llama Rosa Jiménez. Ella está aquí hoy, en la 5ª fila». Alejandra buscó con la mirada hasta encontrar a Rosa, una mujer de unos 50 años que la saludaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento, Alejandra comprendió algo que la llenó de una gratitud profunda. Su sanación no había sido solo para ella. Había creado ondas de transformación que estaban sanando familias enteras, generaciones completas. «Rosa», dijo Alejandra, dirigiéndose directamente a ella desde el escenario, «quiero que sepas que tu transformación me recuerda por qué hago esto. Cada vez que ayudo a alguien a liberarse de su pasado, no solo libero a esa persona, sino a todos sus hijos, sus nietos, todas las generaciones futuras que ya no tendrán que cargar esos patrones de dolor». La ovación que siguió duró más de 5 minutos. Después de la conferencia, Alejandra se reunió personalmente con Rosa y Carmen. Rosa le dijo: «Me gustaría ofrecerte una beca completa para que te formes como terapeuta en mi metodología. Creo que tienes exactamente lo que se necesita para ayudar a otros a encontrar su libertad». 6 meses después, Rosa se convirtió en una de las terapeutas más efectivas del equipo de Alejandra, especializándose en ayudar a sobrevivientes de violencia familiar. «Alejandra», le dijo Rosa durante una de sus reuniones de equipo, «¿puedo confesarte algo? Cuando era niña y vi cómo asesinaron a mi hermana, hice la misma interpretación que tú. Decidí que el mundo era peligroso, que el amor siempre terminaba en dolor. Viví 40 años como prisionera de esa decisión. ¿Y qué cambió?
Tu historia me enseñó que podía elegir una interpretación diferente, que podía honrar a mi hermana no cargando su dolor, sino transformando ese dolor en un propósito de vida. Esa noche, Alejandra reflexionó sobre el poder exponencial de la sanación. Cada persona que se liberaba de su pasado se convertía automáticamente en un agente de liberación para otros. Su trauma personal se había convertido en un movimiento global de transformación. Durante una entrevista para la BBC Mundo, le preguntaron: «Doctora Vega, ¿cuál cree que es su mayor logro profesional?» «Mi mayor logro», respondió sin dudar, «no es haber sanado mi propio trauma. Mi mayor logro es haber demostrado que cualquier persona, sin importar cuán devastador haya sido su pasado, tiene el poder de convertir esa experiencia en su mayor fortaleza». ¿Qué le diría a alguien que siente que su trauma es demasiado grande para ser sanado? Alejandra sonrió con esa serenidad que había conquistado después de años de trabajo interior. Le diría que yo pensé exactamente lo mismo durante 24 años. Le diría que no existe trauma demasiado grande para el poder de transformación que todos llevamos dentro. Y le diría que su peor experiencia está esperando convertirse en su mayor regalo para el mundo. 10 años después de su primera conversación con Elena, Alejandra se encontraba en su oficina de la Universidad de Barcelona, donde había sido nombrada directora de la primera cátedra de liberación consciente del trauma de Europa. A los 42 años, era considerada una de las autoridades mundiales en transformación de experiencias traumáticas. Su oficina estaba llena de cartas de agradecimiento, fotografías con pacientes que habían transformado sus vidas y reconocimientos internacionales. Pero lo que más la emocionaba no eran los logros profesionales, sino las historias de transformación que seguían llegando diariamente. Esa tarde estaba revisando el manuscrito de su nuevo libro Generaciones Libres, Cómo sanar el trauma familiar de raíz, cuando recibió una llamada que la conmovió profundamente. Era de un hombre que se identificó como Miguel Vega. «Doctora Vega, creo que usted es mi hermana». Alejandra sintió cómo se le detuvo el corazón. «Perdón, mi nombre es Miguel Vega. Mi padre se llama Rafael Morales. Creo que él mató a su madre cuando usted era niña. Durante años, Alejandra había sabido que tenía un medio hermano, hijo de Rafael, y una mujer con la que había tenido una relación antes de conocer a su madre, pero nunca había tenido contacto con él. «Miguel», logró decir con voz temblorosa, «¿cómo me encontraste? He estado siguiendo su trabajo durante años. Cuando vi su historia en televisión, cuando leí sobre lo que nuestro padre le hizo, me di cuenta de que tenía que conocerla». «¿Por qué?» «Porque yo también he vivido como prisionero de lo que él hizo. Porque he cargado la culpa de ser hijo de un asesino durante toda mi vida. Porque he saboteado cada relación, cada oportunidad, convencido de que tengo genes de monstruo». Alejandra sintió una compasión profunda por este hombre que había cargado el mismo veneno emocional que ella, pero desde una perspectiva diferente. «Miguel, ¿te gustaría que nos encontráramos?» Una semana después, Alejandra conoció por primera vez a su medio hermano en un café tranquilo del centro de Barcelona. Miguel era un hombre de 35 años, ingeniero, divorciado, con 2 hijos que veía solo los fines de semana por decisión propia. «No quiero que mis hijos tengan demasiado contacto conmigo», le confesó Miguel. «Tengo miedo de dañarlos, de que haya algo malo en mí que pueda lastimarlos». «Miguel», le dijo Alejandra con la sabiduría que había ganado a través de años de trabajo interior,
lo único que vas a transmitir a tus hijos, si sigues pensando así, es exactamente el miedo y la limitación que has cargado toda tu vida. Durante los siguientes 6 meses, Alejandra trabajó intensivamente con Miguel, aplicando la misma metodología que había usado consigo misma y con miles de pacientes. Le ayudó a entender que él no era responsable de las acciones de su padre, que no había heredado ningún gen malvado, que su mayor responsabilidad era romper el ciclo de dolor para que sus hijos crecieran libres. Alejandra, le dijo Miguel después de su proceso de liberación, me has devuelto no solo mi vida, sino la relación con mis hijos. Por primera vez, puedo abrazarlos sin sentir que los estoy contaminando con mi existencia. Miguel, ¿sabes lo que me acabas de dar? ¿Qué? La prueba final de que nuestro Padre no nos condenó a repetir su historia. La prueba de que podemos convertir su legado de dolor en un legado de sanación. 3 años después, Miguel se había formado como terapeuta y trabajaba junto a Alejandra, especializándose en ayudar a familiares de personas que han cometido crímenes violentos. Alejandra, le dijo Elena, durante una de sus caminatas dominicales por las Ramblas de Barcelona, ¿te das cuenta de lo que has logrado? No solo sanaste tu propio trauma, sino que sanaste el trauma familiar completo. Elena, a veces siento que todo lo que viví, incluso lo más doloroso, tenía un propósito que va más allá de lo que pude imaginar. ¿Cuál crees que es ese propósito? Demostrar que no importa cuán oscuro sea tu pasado, no importa cuán dañado te sientas, siempre tienes el poder de elegir quién quieres ser. Que tu historia no termina con lo que te pasó, sino que comienza con lo que decides hacer con lo que te pasó. Esa noche, Alejandra escribió en su diario: hoy entiendo completamente por qué tuve que vivir lo que viví. No fue para castigarme, sino para prepararme, para convertirme en alguien capaz de guiar a otros desde la oscuridad hacia la luz. Mi trauma no fue mi maldición, fue mi llamado. Y ahora, querido oyente, tú que me has acompañado durante estos 40 minutos en el viaje más transformador que he compartido jamás, es momento de hablarte directamente, desde lo más profundo de mi corazón hasta lo más profundo de tu alma. Si estás escuchando esta historia cargando algún dolor del pasado, si sientes que eventos traumáticos han determinado tu capacidad de ser feliz, si vives como prisionero de cosas que pasaron hace años o décadas, quiero que sepas algo que puede liberarte en este mismo momento. Tu pasado no tiene el poder de determinar tu futuro, a menos que tú se lo des. La historia de Alejandra no es única. Es posible para ti, sin importar qué tan terrible haya sido tu experiencia, sin importar cuánto tiempo hayas vivido como prisionero de esos recuerdos, sin importar cuán imposible te parezca la sanación. Porque el poder de liberarte de tu pasado no está en manos de terapeutas, medicamentos o circunstancias externas. Está en tus manos. ¿Fuiste víctima de abuso en tu infancia? Puedes elegir convertir esa experiencia en compasión profunda hacia otros que han sufrido. ¿Viviste una traición devastadora que quebró tu confianza? Puedes elegir que esa experiencia te enseñe a valorar las relaciones auténticas cuando lleguen. ¿Perdiste a alguien que amabas de manera trágica? Puedes elegir honrar su memoria viviendo plenamente la vida que a ellos les fue arrebatada. Pero déjame ser claro, no te estoy pidiendo que minimices tu dolor o que finjas que no pasó nada. Te estoy invitando a reconocer que tienes el poder de elegir qué significa lo que te pasó. Te estoy recordando que no eres lo que te pasó,
sino lo que decides hacer con lo que te pasó. Como Alejandra descubrió después de 24 años de prisión emocional, la libertad no viene de cambiar el pasado, sino de cambiar la relación que tienes con tu pasado. Viene de reconocer que esa niña o ese niño que fue herido era inocente, que nada de lo que pasó fue tu culpa y que ahora, como adulto, tienes el poder de darle a esa experiencia el significado que tú elijas. El perdón del que habló Alejandra no es para liberar a quien te lastimó, es para liberarte tú, es para soltar el veneno del resentimiento que está envenenando tu presente, es para recuperar la energía que has estado invirtiendo en odiar y canalizarla hacia crear la vida extraordinaria que mereces. Tu trauma no es tu identidad, es una experiencia que tuviste, no quién eres. Y como cualquier experiencia, puede ser transformada en sabiduría, en fortaleza, en compasión, en un propósito de vida que ayude a otros que están pasando por lo que tú ya superaste. Comienza hoy. Comienza ahora mismo. Toma la decisión consciente de dejar de ser víctima de tu historia y convertirte en el autor de tu historia. Decide que tu pasado ya no va a determinar tu futuro. Decide que vas a usar todo lo que has vivido como material de construcción para la vida extraordinaria que estás destinado a vivir. No necesitas esperar a sentirte listo. No necesitas un proceso perfecto. Solo necesitas una decisión. La decisión de que tu libertad es más importante que tu derecho a seguir sufriendo. Como Alejandra aprendió después de décadas de prisión emocional, no puedes cambiar lo que te pasó, pero tienes todo el poder para cambiar lo que haces con lo que te pasó. Y cuando tomas esa decisión, cuando reclamas tu poder, cuando te conviertes en el creador consciente de tu propia vida, no solo te liberas tú, liberas a todas las generaciones futuras que ya no tendrán que cargar tu dolor no sanado. Tu libertad interior está esperando. Solo necesitas elegirla. No dejes que el pasado te enslave. El presente te está esperando con los brazos abiertos. Tu vida nueva comienza ahora. Si esta historia tocó algo profundo en tu alma, si sientes que es momento de liberarte de las cadenas del pasado, no te vayas sin tomar acción. Primero, suscríbete a Relatos con Sabiduría y activa la campanita para recibir más historias que transforman vidas. Segundo, comparte este video con alguien que necesite recordar que es posible liberarse de cualquier pasado. Tu compartir podría ser exactamente lo que esa persona necesita para comenzar su proceso de liberación. Y tercero, déjanos en los comentarios, ¿qué es eso del pasado que estás listo para soltar hoy? ¿Cómo vas a convertir tu mayor herida en tu mayor fortaleza? Tu comentario podría inspirar a miles de personas que están buscando el valor para liberarse. Recuerda, no dejes que el pasado te enslave. Tu libertad interior te está esperando. Nos vemos en el próximo relato que cambiará tu vida.